Volviendo a donde íbamos, entonces tenemos nuestros ingredientes. Estos ingredientes nosotros los conocemos como elementos. ¿Listo? Estos elementos son todos aquellos que se encuentran en la tabla periódica. ¿Listo? Después tendríamos lo que son los compuestos, que es la forma en cómo se mezclan ellos para dar origen a nuevas sustancias. ¿Listo? Estábamos hablando entonces particularmente del monóxido de carbono. El monóxido de carbono es ese gas que resulta de la combustión, por ejemplo, del gas natural, como también de diferentes productos petroquímicos como la gasolina, ¿cierto? Entonces los buses, los carros, a través del tubito este que se me olvidó cómo que se llama, donde botan los residuos de la combustión, están emanando al ambiente también monóxido de carbono, ¿cierto? Particularmente, ahorita se lanzó un carro, no me acuerdo quién, cuál concesionario fue, donde lo que hacen es que tienen el carro y el tubo del escape lo conectan como a una burbuja, y en la burbuja hay una atleta y esa atleta está corriendo sobre una banda. Entonces ella está literalmente conectada al, al, a este tubo del escape, ¿cierto? Respirando el aire que sale de ese tubo. Entonces lo que dice el carro es que es uno de los primeros que no emite contaminación en sentido de, por ejemplo, el monóxido de carbono, sino que emite vapor de agua. Y ese vapor de agua, pues las personas lo pueden inhalar, lo pueden respirar. Entonces, ¿qué sucede? Si eso es cierto y si todo sale bien, pues se le estaría eliminando una gran fuente de contaminación en el mundo. Porque, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto así películas, no sé, de terror o de cosas así, no sé, donde una de las estructuras que hacen es que le conectan una mascarilla de oxígeno al escape de un carro y ponen a una persona a que inhale eso sí o sí. Eso a la final termina matándolos muy, muy rápido porque, como les digo, es un gas muy, muy nocivo para la salud de las personas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van por la calle, están inhalándolos sí o sí. Cuando van montados en un bus, en una buseta, por ejemplo, de esas viejas, 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 están inhalando todo este tipo de gases, que por ejemplo es una de las tecnologías que se aplican en Transmilenio, que es básicamente intentar eliminar la mayor cantidad de partículas nocivas al ambiente. Entonces, por eso es como menos contaminante y más sano, en términos así muy, muy superficiales, montar en Transmilenio que montar en un bus viejo. Los buses viejos son los que más contaminan por lo mismo, no cumplen las diferentes normas y exponen a los pasajeros a inhalar una cantidad de gases extremadamente nocivos. ¿No? ¿Claros hasta Profe, aquí? Dime, ¿alguien me va a preguntar algo? señor. ¿Alguien me va a preguntar algo? Sí, el queroseno también es como un químico, pues obviamente igual que el monóxido de carbono, ¿no? Se lo utilizan mucho, digamos, como en las lámparas, viene como derivado también del petróleo, Sí, digamos que ¿no? elementos petroquímicos hay bastantes, ¿cierto? El queroseno particularmente es un líquido inflamable, como por ejemplo un tipo de gasolina, por decirlo así, ¿listo? Ese se obtiene Mira, profe, también de la instalación del los petróleo. aviones que, los aviones que, el combustible de los aviones que es Es, gasolina. si mal no estoy, es un tipo de diésel, pero súper potenciado, para que los, por ejemplo, los aviones contaminan bastante el cielo, ¿cierto? Por lo mismo, la quema de este tipo de combustibles es extremadamente peligrosa. Pero sí, el combustible de aviones es como fortificado. Es como cuando le compran la leche a los niños que dice, uy, es que esta leche tiene vitaminas, minerales y una cantidad de cosas. O sea, decir que la leche que le da la mamá no es suficiente, sino que necesita el suplemento. El combustible de aviones termina a ser como ese suplemento de la gasolina también. Y básicamente, pues en términos de contaminación, también contaminan muchísimo, en términos de monóxido de carbono también emiten muchísimo y lo peor es que lo emiten directamente a la atmósfera. Pero pues ahí sí termina siendo un mal totalmente necesario. Y ahorita en pandemia que todo el mundo ya tiene ganas de viajar y que las aerolíneas están casi regalando tiquetes, pues toca aprovechar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o inquietud hasta este momento? ¿No? No, listo. No, profe. Finalmente, también tenemos las mezclas, ¿listo? Que son, bueno, son
combinaciones de diferentes elementos con compuestos o combinaciones de compuestos con compuestos. Toda esta teoría se encuentra también en la guía que ustedes pues recibieron la semana pasada y la idea pues es como lo que estoy haciendo es como utilizar un lenguaje un poco más común para que nos quede muchísimo más claro, ¿cierto? Pero pues todo eso está más expandido, extenso en las guías que les enviamos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de mezclas, son combinaciones de diferentes elementos con compuestos o combinaciones de compuestos con compuestos. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Si yo tengo un ingrediente acá solito y lo mezclo con un compuesto, pues tengo una mezcla. Un compuesto de esto, si lo mezclo con otro compuesto, tengo una mezcla. Cojo uno de acá con otro de acá y los mezclo, no es una mezcla, es un compuesto. ¿Listo? Cuando hablamos particularmente de mezclas, tenemos dos tipos. Las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas se refiere a la combinación de sustancias donde se hace imposible la identificación de las mezclas involucradas, no, de las sustancias involucradas. ¿Qué significa esto? Cuando yo hablo de una mezcla homogénea es porque estoy tomando dos sustancias, básicamente, y las estoy mezclando hasta el punto que yo dejo de saber dónde está una y dónde está la otra. ¿A qué me refiero? Si yo tengo huevos y le echo sal a los huevos y los bato, ¿yo puedo saber en qué parte quedó la sal y en qué parte no? ¿Sí o no? No, señor. No, No, ¿cierto? Pierdo la capacidad de saber, uy, es que yo mezclé sal con huevos y acá quedó la sal y acá quedó el huevo. No. Al igual que, por ejemplo, cuando se preparan los tintes para el cabello, le dicen mezcle homogéneamente, es decir, hasta que se mezcle todo y usted no sepa identificar qué es peróxido, qué es tinte o qué es decolorante o qué es cada sustancia. Entonces, cuando hablamos de mezclas homogéneas como tal, estamos diciendo, yo estoy combinando una cantidad de cosas y cuando las combino, yo dejo de saber en qué parte se encuentran estos elementos, ¿cierto? Otro ejemplo nuevamente, el del cemento en la pared. El cemento normalmente es una mezcla de cemento, agua cemento, agua, arena y lo coloco en la pared y queda seco, ¿cierto? Yo puedo saber en dónde hay arena y en dónde hay agua. no. Yo puedo saber en dónde hay arena y en dónde hay cemento. ¿Sí o no? Pues no, digamos que No. no, porque ya queda una mezcla ahí revuelta y queda de color grisudo, entonces no se sabe cuál es la arena. El cemento Exactamente. de pronto sé que es el color gris, pero la arena no. Exactamente. No podemos identificar en dónde quedaron las diferentes partes. A eso le vamos a llamar una mezcla homogénea, ¿cierto? Como mezclar tinta con agua o diferentes sustancias, ¿cierto? Todo esto son mezclas homogéneas. ¿Claros hasta ahí? Ujú. Si tenemos mezclas homogéneas, tenemos también mezclas heterogéneas. Profe, Es, digamos en la repostería, pues siempre se dice como que en las mezclas queden homogéneas. es decir, mézclelo hasta que eso ya no se puede identificar qué es qué. Exacto. ¿Cierto? Como por ejemplo la harina con las cremas. Entonces mezcle eso hasta que usted ya no diga, uy, es que me quedó aquí un puntico de harina. No, mézclelo hasta que usted ya se perdió eso, ¿cierto? En cambio, las heterogéneas van a ser el contrario. Se refiere de sustancias donde es posible identificar las sustancias involucradas. Ejemplo fácil y sencillo. Si yo tengo en una olla piedras y les echo agua, yo sé dónde está el agua y sé dónde están las piedras. Sí. Exactamente. Es una mezcla heterogénea porque consigo identificar, ¿cierto?, cuáles son las sustancias involucradas, ¿cierto? Recordemos que de forma particular
homo significa mismo y hetero significa diferente. Y se puede aplicar a diferentes contextos. Como por ejemplo, las personas homosexuales es porque les gusta las personas de su mismo género. Las personas heterosexuales son las que les gusta su género diferente. Entonces, en el homo, que es mismo o igual, no puedo identificar qué es lo que lo conforma. No tengo forma de saberlo. En cambio, en el heterogéneas, sí puedo identificar qué sustancias se encuentran involucradas en una mezcla. Por ejemplo, si yo mezclo agua y aceite, ¿qué tipo de mezcla es? Heterogénea. Muy bien, porque el agua y el aceite, a razón de su diferencia de densidad, no se pueden mezclar, ¿cierto? Fácil o difícil hasta ahí. Pues digamos que fácil. Sí, vamos a ver entonces cómo nos va. En esta parte voy a colocar alguna lista de sustancias y su trabajo es decirme si es una mezcla homogénea, si es una mezcla heterogénea, si es un elemento o si es un compuesto. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? No, Sí, ahí sí. ya no. ¿Qué es esto? Azufre. Puesto. ¿Compuesto? Elemento. Elemento, muy bien. Se encuentra en la tabla periódica de los elementos químicos. Listo, listo, listo. ¿Qué es eso? Plástico. Ese es un compuesto. Sí. ¿Es un compuesto, profe? Es una mezcla homogénea. Ah, Porque el plástico de por sí es una combinación de diferentes compuestos, ¿cierto? Incluso compuestos con elementos, por lo tanto es una mezcla homogénea porque una vez mezclados yo no puedo identificar en dónde es plástico, en dónde no es plástico, perdón, en dónde están las sustancias que componen el plástico y en dónde no, ¿cierto? Está agua y gasolina. Heterogénea. Homogénea. Homogéneas. Mezclas heterogéneas. Heterogénea. Heterogénea. muy Homogénea. bien. ¿Por qué? Porque se puede identificar dónde está el agua, dónde está la gasolina, particularmente, por ejemplo, cuando hay derrames de petróleo, de crudo, de este tipo de sustancias en el mar, pues se consigue identificar dónde están. Claro, que separarlos ya sea otro proceso que vamos a tener que ver después, sí, pero de por sí podemos identificarlo a simple vista, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Señor. Pobre. ¿Qué será eso? Un elemento. Es un elemento. Muy bien. Oxígeno que respiramos. Un elemento. ¿Será un elemento? Sí. Sí. Un Es un compuesto. compuesto. ¿Por qué? El oxígeno como tal es un elemento, ¿cierto? Pero el que nosotros respiramos no es oxígeno como tal, sino es un dioxígeno. ¿Qué significa eso? Que es básicamente O2. La O2 es pequeñita, ¿no? Solamente que no la puedo hacer pequeñita. El O2. Nosotros no podemos inhalar oxígeno solamente. O sea, oxígeno no lo podemos inhalar. Nuestro cuerpo no lo puede procesar. Nosotros inhalamos oxígeno de a parejitas. Dos partículas de oxígeno para que puedan cumplir la función en el cuerpo. Inhalamos un dioxígeno. ¿Listo? ¿Fácil está ahí? Sí. Gas metano. Un elemento. ¿Elemento? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Un compuesto. Un compuesto. Más metano.
es un compuesto. Particularmente el gas metano es uno de los gases más contaminantes del mundo y es un gas de efecto invernadero, es decir, hace que la atmósfera se caliente, promoviendo pues el desarrollo del calentamiento global. Aquí les hago una pregunta curiosa. ¿Saben dónde se produce la mayor cantidad de gas metano? En los, donde cultivan los, ¿no? No, De los botaderos de basura. no. Cómo fue, profe, que dijo que cómo? ¿Que es el qué? ¿El del mundo? ¿El Por nombre del ejemplo, mundo? cuando yo hablo de dióxido de carbono, digo, nosotros exhalamos dióxido de carbono. Cuando hablamos de gas metano, ¿quién produce ese gas metano? Eh, dice que pues como, ay, ¿Ya? pues dice que está como en el aire, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, digamos que él se transfiere al aire para calentar la atmósfera, por decirlo así. Pero Dice pues que como los obviamente pantanos, ¿no? algunos, pero la principal fuente son las vacas. Las Las vacas, vacas. las vacas en sus heces producen muchísimo, muchísimo gas metano. Y como por ejemplo, Por la descomposición. sí, por ejemplo, se tiene la tendencia que se desmata, es decir, se eliminan grandes extensiones de bosque para poder tener más ganado. Entonces, lo que hace esto, pues que toda vaca caga, ¿cierto? Y por lo tanto, sus heces emiten una cantidad de gas metano muy, muy grande al ambiente. Pero entonces los caballos también. Sí, pero la vaca tiene mayores porcentajes. ¿Sí me hago entender? Ah, ya, Es sí. como el que dice, hombres y mujeres comen, pero los hombres suelen comer un poquito más en promedio que las mujeres. Entonces, en ese sentido, o sea, toda la cantidad de animales cada vez que hacen del 2 en sus excrementos poseen una cantidad muy alta de gas Ah, metano. ya Pero, entiendo el porqué, digamos, donde, digamos, allá en el pueblo, un nacimiento de agua y una señora pues era la dueña de ese terreno y ella tenía muchas vacas, pero algo pasó y debido a, sí, a lo que ella empezó a hacer pastoreo ahí, el agua se fue como secando y tuvieron que hacerle no sé qué cosa porque el agua estaba contaminada también. exactamente. Pero ¿qué sucede? Este gas es muy, muy perjudicial para el planeta como tal en grandes proporciones. Es decir, pero si es natural, significa que la naturaleza no lo puede procesar. No, la naturaleza lo puede procesar. Pero la ganadería ha aumentado tanto que sobrepasa la capacidad que tiene la naturaleza de procesar este tipo de gases. Es como, por ejemplo, Profe, pero yo entonces, digamos, también porque bueno, lo hablo por en el campo, porque pues allá lo ven como abono. sí, claro, porque tiene el beneficio también de que hace que las plantas puedan crecer más rápido. Pero es como, por ejemplo, el que toma antibióticos. El antibiótico le va a matar la bacteria y le va a ayudar a sentirse mejor, pero a su vez le está matando los riñones y el hígado. Entonces, digamos que es un beneficio y un daño a la vez. Cumple con una acción que se necesita, pero a su vez perjudica a los otros, ¿cierto? Por eso, particularmente, se ha hecho una propuesta de que para el 2050 la vaca deje de existir. Es decir, nosotros ya no dependamos más de sus productos cárnicos. ¿Difícil? Qué chévere. ¿Jodido? Sí, claro. Pero tenemos No, que cambiar sí o sí, porque si no, pues nos vamos a quedar sin planeta. Es como, por ejemplo, la noticia que salió la semana pasada, que ahorita para el fin de semana pasado nos terminamos los recursos que tiene el planeta para darnos por un año. Ya de aquí en adelante estamos en deuda y estamos sobreexplotando. Y esa sobreexplotación pues termina afectando nuestro ambiente demasiado. Entonces, digamos que de las propuestas que se manejan es eliminar el consumo de carnes. Que sea fácil, no se sabe, porque de por sí, digamos que aparte del narcotráfico y la prostitución, las industrias cárnicas mueven muchísimo dinero en el mundo. Entonces, digamos que no va a ser como tan fácil decirles no, ya dejen de producir y búsquense en otro negocio, sino eso va a ser un cambio muy grande. Además de que muchas personas y mucha industria también depende de eso. Pero a final de cuentas son propuestas a largo plazo que si no se encuentra una solución rápida,
se tendrá que optar por este tipo de situaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos se estaba desarrollando un motor a base de metano que tomara este gas y en el proceso en que lo descomponía en otro tipo de sustancias, pues lo podía utilizar como fuente de energía. Esto pues sería muy, muy bueno, pero pues a una escala muy, muy grande, porque se estaba viendo que construir ese tipo de dispositivos pues terminaba contaminando más de lo que iba a ayudar, como los paneles solares. Ah, la energía solar es el futuro. Sí, pero es que un panel solar contamina muchísimo y tiene una vida útil de más o menos 5 a 7 años y después de ese tiempo ya no sirven para nada y lo que hacen es contaminar. Entonces no resulta ser tan buena ni tan limpia esa energía porque siempre produce una cantidad de desechos muy, muy grandes. ¿No? No sé si tengamos Digamos, algunas dudas aquí. sí, Dime. profe, digamos, yo leí de que, de que, digamos, si todo el mundo no comiéramos carne, o sea, que, digamos, todo el planeta decidiera no comer carne, digamos, caería en una crisis económica muy fuerte. Exactamente, porque la industria cárnica mueve muchísimo dinero. Pero la salud sería mejor. Y claro, porque nuestro cuerpo de por sí tampoco está apto para el consumo de cárnicos. Pero Y es bueno, que igual leía también en un artículo, no recuerdo, que el ser humano es el único que sigue siendo mamífero y carnívoro. Mamífero porque no, la consuma de leche y carnívoro por la, pues, obviamente por la carne. Pero no deberíamos ni consumir leche ni consumir carne. exactamente, pero digamos que no somos los únicos. Ah, bueno, sí, en las etapas maduras sí, porque muchos carnívoros, por decirlo así, también de esto toman leche, pero nosotros somos los únicos, así que de grandes seguimos tomando leche y sí, es muy perjudicial. Pero bueno, niños, terminó nuestra clase del día de hoy. Estén muy al pendiente de las actividades, revisen cuando las envíen que tengan sus nombres claros, que tengan los archivos y nos vemos en 15 días. Nos vemos ¿hoy es qué? Hoy es 6, nos vemos el 20 de septiembre. ¿Ven cómo esto se va de rápido? Ay, Dios, sí. Juiciosos entonces y que tengan una muy feliz tarde. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Bye. Esté bien. Aquí es Gracias, donde todos al profe. menos dicen chao, chao, gracias, ¿no? Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, Eso. que esté bien. Profe, gracias. Aquí hablan Gracias, todos eso. profe. Muy bien. Este es el momento de máxima participación. Chao, profe. Chao.